Señor. Gracias a Dios por su fidelidad, su misericordia, su amor, sus bondades, que han sido muchas para nuestras vidas. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Vamos a abrir, por favor, nuestra Biblia, Job capítulo 15, por favor. Vamos a continuar con esta serie del libro de Job. Recuerden que desde el domingo anterior vamos a tener un domingo el Evangelio de Juan, otro domingo el libro de Job, otro domingo el Evangelio de Juan, y después viene una exposición de nuestro hermano Adán Serino, ¿sí? Muy bien, Job, libro de Job, capítulo 15, por favor, y vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que nos guíe a través de las letras de este capítulo. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en este lugar. Ahora que vamos a tu palabra, Señor, queremos pedirte que nos ilumines, que nos guíes, que nos ayudes a trazar adecuadamente tu palabra, Señor, comprender las verdades de tu palabra, Señor. Bendice tu palabra. Usa mi vida, Señor, y ayúdanos a poder ser tocados, ministrados, cambiados por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, este tema que vamos a tener, Job capítulo 15, lo vamos a titular No hay ninguna condenación. Y hemos visto en este libro de Job, en esta parte que tenemos de Job, que hemos ya arribado ya hasta el capítulo número 15, hemos visto que se ha tenido una primera ronda de discursos donde los amigos de Job, cada uno de ellos han hablado y han hablado de una manera muy agresiva, muy contundente contra Job. Ahora se inicia una nueva ronda de estos discursos de parte de sus amigos, y estos discursos serán un tanto más agresivos, un tanto más agudos en contra de Job, ¿sí? Pero lo que podemos entender nosotros hasta este momento es que los amigos de Job no han entendido la causa de sufrimiento de Job. Es más, ni Job ha entendido por qué está sufriendo, sus amigos tampoco. Ellos han interpretado erróneamente, han interpretado mal la actitud que Job ha tenido ante el dolor, ¿sí? Y como Job ha expresado, él ha lanzado muchas palabras, en algún momento incluso ha hablado realmente en contra de Dios, y ellos dicen, está mal, es mala la actitud que tiene Job, y los amigos de Job han exhortado al arrepentimiento y a la humildad a Job. Ellos entonces concluyen con estas dos verdades. Ellos concluyen que Job es un mentiroso, concluyen que Job es un verdadero blasfemo, ¿sí? Y vamos a continuar entonces en este sentido, con este pequeño preámbulo. Vamos al capítulo número 15, y aquí en este capítulo número 15 se abre esta segunda sesión, segunda ronda de los discursos que van a desarrollar los amigos de Job. Recuerden, ellos no entienden lo que está sucediendo, están acusando a Job, creen que Job es un mentiroso, creen que Job es un blasfemo, y aparte, por si fuera poco, se han sentido lastimados por las palabras que Job les ha dicho a ellos. Entonces, las palabras que vienen de parte de ellos son unas palabras que serán unas palabras totalmente agresivas, ¿sí? Muy bien, vamos al versículo 1 y versículo 2. Job capítulo 15, versículo 1 y 2 dice: respondió Elifaz temanita y dijo: proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano, ¿sí? Aquí vemos que Elifaz, que es el mayor de todos, por eso es el primero que comienza a hablar con Job, comienza diciendo que acaso será que un sabio
hable vana sabiduría y que un sabio llene su vientre de viento solano. Recuerden, ellos están en un desierto. En el desierto hay ciertos vientos que son conocidos como vientos solanos que calientan de tal forma que hacen daño. Entonces, lo que aquí Elifaz le está diciendo, está iniciando este discurso a Job, le está diciendo: Job, no has hablado con sabiduría, solamente has hablado para hacer daño. Todo lo que tú estás diciendo, recordemos, Job terminó de hablar en las siguientes enseñanzas que nosotros vimos, y ellos dicen: abres tu boca y solamente estás haciendo daño. Luego vean versículo 3, disputará, siguiendo lo que dice el versículo 2, disputará el sabio con palabras inútiles y con razones sin provecho, ¿sí? Es decir, ellos están implicando que un sabio no habla palabras inútiles, no habla razones sin provecho, pero esta implicación que está haciendo aquí Elifaz es que las palabras de Job realmente son palabras inútiles, son palabras sin razonamiento, y está implicando también que Job no es sabio y que nosotros sí somos sabios, es lo que quiere implicar Elifaz. Luego versículo 4, tú también disipas, le dice a Job, le dice: Job, tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, ¿sí? ¿A qué se está refiriendo con esto? Se está refiriendo a que aquí Job había mencionado ya en capítulos anteriores que al bueno no siempre le va bien, y que al malo no siempre le va mal, que a veces Dios permite que el malo prospere y a veces permite que el bueno le vaya mal. Eso que Job dijo en unos textos anteriores que vimos en esta enseñanza es totalmente cierto, ¿sí? Pero ellos tienen una teología de que al bueno siempre le tiene que ir bien y al malo siempre le tiene que ir mal. Por eso le están diciendo: Job, mira, tú disipas el temor, es decir, con tus palabras, con lo que tú estás diciendo, disipas el temor a Dios. Nadie va a querer seguir a Dios cuando tú le estás diciendo que al bueno le puede ir mal y al malo le puede ir bien. O sea, Job, eso no es la teología que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces, Job, con esas palabras, con esas enseñanzas que tú das, pues nadie va a querer acercarse a Dios. Menoscabas la oración delante de Dios. O sea, Job, con lo que tú estás diciendo, se va a terminar toda devoción a Dios. Luego veamos el versículo 5. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos, ¿sí? Y aquí ellos llegan a una conclusión totalmente injusta y una conclusión totalmente absurda. O sea, aquí el punto es que Job tenía que sufrir y no tenía que abrir su boca, que no tenía derecho a expresar nada. Entonces, Job, tú comenzaste a hablar y lo que dijiste es contrario a lo que nosotros conocemos de Dios. Entonces, tu misma boca, tus mismas palabras, el mismo hecho de que tú has abierto tu boca es la mejor prueba de que realmente pecaste, ¿sí? O sea, ponen a Job en una situación que ahora incluso no puede ni hablar, ¿sí? Ahora, Job, para ellos, entonces, no tiene derecho para abrir su boca. Job debe estar en un profundo silencio y vemos que realmente ellos, pues realmente no conocen a Dios. Luego, versículo 6, le dice: tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Y vean la dureza de estas palabras. Los amigos de Job le están diciendo a Job: Job, tu misma boca te va a condenar. No soy yo quien te va a condenar, hay alguien que te va a condenar. No son las circunstancias, es tu misma boca soberbia la que te va a condenar y tus labios van a testificar contra ti, ¿sí? Aquí lo que están presentando los amigos de Job es condenación. Condenación, quieren condenarlo. Ahora, pongan ahí algún apartado en Job capítulo 15. Vamos a Romanos capítulo 14, versículo 4, para que veamos una gran verdad, ¿sí? Aquí nos está presentando esta tendencia a condenar
y realmente que Dios nos libre de condenar, ¿sí? Que Dios nos libre de a nuestros hermanos cristianos llegar con ellos y decirles, es que tú vas a ser condenado, es que tú eres esto, porque Romanos 14:4, vamos a ver lo que dice este texto. ¿Listos? Romanos 14:4, ¿sí? Vean, ante esta autoridad de condenar a alguien, como lo está haciendo Elifaz a Job, que le dice, tu boca te va a condenar, no yo, es tu boca misma la que te va a condenar, tus labios van a testificar contra ti, condenación, condenación, condenación. Vean lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 4. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, ¿sí? Es decir, lo que nos está presentando aquí el apóstol Pablo es que tú no tienes la autoridad, no tienes la capacidad y no debes de estar juzgando, y aquí este sentido de juzgar es un sentido de estar condenando al criado ajeno. Si porque cae, lo condenas, porque está de pie, lo condenas, es decir, un creyente cuando cae, llegas y le dices, eres esto, y por eso estás en condenación. Pero el creyente cuando está bien, no, estás mal en tu caminar con Dios, y aquí el apóstol Pablo dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Acaso eres un juez? ¿Acaso tienes la capacidad para conocer realmente lo que está sucediendo en su vida? Y luego dice, para su propio Señor, Él estará en pie o Él caerá. Si Él está en pie, es para Dios. Si Él llega a caer en algún pecado, pues es para Dios, Dios le va a levantar, pero dice, estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, no para estarle condenando, no para estarle achacando, no para estarle llenando de condenación, sino para hacerle firme, ¿sí? Y vemos una situación totalmente distinta. Regresemos nuevamente a Job capítulo 15. Ahora vamos al versículo 7. Entonces, de lo que dice Job capítulo 6, que Dios nos libre, porque el día que tú estés apuntando tu dedo acusador contra alguien que ni conoces la situación que está viviendo, etcétera, que Dios nos guarde de estar llevando condenación. Ese día debemos de preguntarnos, ¿y quién soy yo para estar juzgando al criado ajeno? Veamos el versículo 7. Sigue Elifaz y ahora le dice, ¿naciste tú primero que Adán o fuiste formado antes que los collados? Y esto nuevamente tiene que ver porque ellos consideran que la sabiduría está ligada a los años, ¿sí? Que entre más viejo, más sabio es la persona. Elifaz es el más viejo de todos. Y entonces por eso le dice a Job, ¿acaso tú naciste primero que Adán? O sea, ¿eres tan viejo como, o más viejo que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? Entonces aquí lo que ellos están considerando es que entre más viejo se es más sabio. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo en todo este relato en Job, pues realmente entre más viejo, los amigos de Job han sido más necios. ¿Sí? Muy bien, vamos al versículo 8. Y bueno, aquí recordemos también, recordarles por qué se ofende Elifaz con esto de ¿a poco es tan viejo Job como para ser sabio? Porque Job en algún momento les dijo que él era igual en sabiduría a ellos, o incluso les dio a entender, soy un poco más sabio que ustedes, ¿sí? Y esta es una realidad, ¿sí? Aquellas personas que tienen una teología sin piedad, aquellas personas que sienten una sabiduría sobre las demás personas, sobre todos, normalmente hay algo muy característico en ellos. Cuando aparece una persona que realmente es más sabio que ellos, que realmente tiene una sabiduría superior a ellos, normalmente ellos no lo soportan y comienzan a trabajar con ellos a través de las acusaciones, a través de la agresión, como lo estamos viendo con Elifaz. No hay nada nuevo debajo del cielo, debajo de las nubes, que todo esto es cíclico, se va repitiendo, ¿sí? Luego versículo 8 y 9 y 10 dice, ¿oíste tú el secreto de Dios?
y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas, o sea, hombres viejos, que implica sabios, y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu padre. Es decir, Job, estamos más grandes que tu propio papá. O sea, lo que quieren decirle aquí en este versículo 8, 9 y 10 a Job es, mira Job, si se trata de edad, estás descalificado. Tú realmente eres joven, no tienes sabiduría, no tienes experiencia. Y luego entonces, básicamente, entonces la tendencia de ellos es, cállate Job, tú no hablas con sabiduría, deja que los viejos hablen, deja que los ancianos, los sabios hablen. Y luego vemos en el versículo 11 que le dice, en tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Y vean, otra característica de aquellos que tienen esta mala teología, una teología sin piedad, una sabiduría desbordada, que se sienten sabios, que se sienten especiales. Normalmente ellos definen sus propias palabras como las consolaciones de Dios y palabras de dulzura. O sea, nada de consolación, nada de dulzura en todos los textos anteriores que hemos visto de parte de los amigos. Pura acusación, pura difamación, palabras amargas contra Job. Pero sin embargo ellos dicen, ay Job, no entendemos por qué estas palabras de consolación que te damos, estas palabras tan dulces que te damos, las tienes en poco, ¿sí? Luego versículo 12. ¿Por qué tu corazón te aleja? ¿Y por qué guiñan tus ojos? O sea, ¿por qué eres soberbio? ¿Por qué muestras soberbia? Nosotros que te hablamos las consolaciones de Dios, palabras dulces, ¿por qué tú te estás molestando, te estás oponiendo? Versículo 13 y 14. Para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Ellos provocaron a Job con sus palabras. Job contesta después del discurso de ellos, contesta palabras, algunas palabras ciertamente imprudentes, pero quiero que vean el juego de palabras que tiene Elifaz. Él le dice en el versículo 13, para que contra Dios vuelvas tu espíritu. O sea, ellos lo atacan con la mentira, injustamente lo atacan, lo condenan, pero cuando Job abre la boca le dicen, ay Job, ¿qué estás haciendo? Te estás yendo contra Dios, qué terrible eres, ¿por qué eres tan malo que te vuelves contra Dios? ¿Sí? Entonces, aquí el punto es que hasta cobardes son estos amigos de Job. Lo provocan primero y una vez que él ha reaccionado, que malamente ha reaccionado, no podemos nosotros negarlo, pero ellos dicen, no es a mí al que me estás agrediendo, es a Dios al que estás agrediendo. Y otra vez, poniéndose como los representantes de Dios, como los policías de Dios, como los que o sea, Dios necesita ser representado por alguien y son los amigos de Job. ¿Qué error tienen estas personas? Y luego le dicen, Job, mira, el hombre, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? Es decir, le alegan a través de la pecaminosidad del hombre y le dicen, mira Job, todo hombre nace pecador. Entonces, si todo hombre nace pecador, ¿por qué tú insistes en que eres inocente? ¿Por qué insistes en que tú no mereces este castigo que Dios te ha dado, todo este dolor que tú estás experimentando, ¿sí? Ahora vean el versículo 15. En el versículo 14, ellos se van por el lado de la teología del pecado. Oye, Job, y es un buen razonamiento, todos pecan, todo hombre peca delante de Dios, entonces ¿tú por qué dices que no pecaste? Ahora en el versículo 15 se van a una teología angelical, a una teología de ángeles, y dice, he aquí en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Y dice tres verdades aquí Elifaz. Número 1, dice que los ángeles pecaron. Y sí, la Biblia nos presenta la realidad de que en algún momento una tercera parte de los ángeles, de la totalidad de los ángeles, pecaron delante de Dios. La otra realidad que presenta aquí Elifaz es que los ángeles introdujeron impureza en los cielos, dice, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos.
Esta también es una verdad. Los ángeles introdujeron a través de su pecado pureza en los cielos. Y número 3, Dios no confía en sus ángeles, ¿sí? Aunque aquí, bueno, está un poco exagerado porque el Señor tiene a sus ángeles, a sus seres celestiales. Y obviamente no que el Señor confíe en ellos, sino que el Señor es Señor de sus ángeles y Él ordena a sus ángeles. El punto aquí al que quiere llegar Elifaz es que le dice, mira, ni en la tierra hay un hombre que sea puro, que sea limpio, para que tú digas que eres inocente, ni en el cielo hay pureza, aún los ángeles pecaron, entonces no hay forma de que tú no seas culpable de pecado. Realmente pecaste, Job. Yo no sé por qué insistes en que no has pecado para recibir todo este mal que tienes en tu vida. Versículo 16. Luego dice, cuánto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como agua, ¿sí? Es decir, en la tierra no hay ningún hombre limpio, en el cielo no hay nada limpio, y mucho menos tú, Job, que eres un hombre abominable, vil, que bebe iniquidad como agua, como todos los hombres lo hacen. Entonces, no hay forma, Job, de que tú seas inocente. Y vemos nuevamente que ahí está persistente la condenación. Versículo 17. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto. Nuevamente, lo mismo que sus amigos en la primera ronda hicieron. Todos ellos dan la base de la sabiduría de sus palabras y aquí Elifaz nuevamente da la base de, mira, te voy a decir por qué sé lo que te estoy diciendo, pero escúchame, ponme atención, te voy a contar lo que yo he visto. ¿Y qué es lo que le dice? Vean la base de su sabiduría, dice, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, o sea, nuevamente, sabiduría oral, la tradición oral, es decir, a mí me lo enseñó mi papá, mi abuelo, y ahí va. Entonces, esta sabiduría que yo te voy a decir viene desde mucho tiempo y es una sabiduría, la mejor sabiduría que puedes encontrar. Luego vean versículos 19 y 18, que aquí vemos que Elifaz es un árabe, habla como un gran árabe, no puede negar sus raíces y dice lo siguiente, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. O sea, él dice que para que vean su sabiduría, en su sabiduría él dice que la tierra le fue dada a los árabes. Este árabe, y dice, y no pasó extraño por en medio de ellos, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, o sea, está diciendo, entonces a nosotros nos fue dada la tierra, ¿sí? Pero aquí quiero que vean en el versículo 19, veamos detenidamente un aspecto muy fuerte, muy agresivo que está diciendo Elifaz. Vean bien, dice, a quienes únicamente fue dada la tierra. Bueno, primero lo entendemos, es un árabe y él dice, a nosotros los árabes nos fue dada la tierra. Pero vean lo que después dice, y no pasó extraño por en medio de ellos. O sea, a nosotros que nos fue dada la tierra, estuvimos en total seguridad en la tierra, ¿sí? Ahora, vamos rápidamente a Job capítulo 1, versículo 15, para que entendamos el sentido de las palabras de Elifaz. Son palabras, en verdad, palabras sin el mínimo sentimiento, sin el mínimo respeto, ¿sí? Con una situación totalmente agresiva. Job capítulo 1, versículo 15, ¿ya lo tienen? Dice, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, solamente escapé yo para darle la noticia. Está dando la noticia a uno de los siervos de Job. Ahora quiero que vean, dice que se metieron los sabeos a su tierra, ¿sí? Y ahí hicieron esa maldad, mataron a los criados. Ahora, vamos a regresar nuevamente a Job capítulo 15, versículo 19, y cobra vida, cobra sentido lo que está diciendo Elifaz. Elifaz dice, y no pasó extraño por en medio de ellos. ¿De quién de ellos? De estos árabes, de la tierra que les fue dado a ellos. O sea, lo que está diciendo este hombre descorazonado es que Job, qué curioso, a nosotros los árabes no nos pasó nada malo.
y a ti sí se metieron extraños en medio de tu tierra. O sea, Job, te sucedió porque pecaste. Vean la crueldad, la dureza con la que le expresa a Job acerca del dolor que él ha experimentado. Versículo 20, Job 15:20 dice: todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Y a partir de aquí comienza a describir la suerte de los malos, de los pecadores. Y obviamente lo está diciendo por Job, pero quiero que vean que incluso cuando Elifaz está hablando acerca de la vida, de la suerte de los pecadores, lo está haciendo en un tono de total condenación. No hay una sola gota de misericordia para con el pecador en lo que él estará diciendo. O sea, aquí el punto es, no es tanto si tienes teología. Porque si tienes teología, llenas tu cabeza de teología, luego te expresas de las personas incrédulas como pecadores, como malvivientes, ay, Dios los va a castigar y demás. ¿Y dónde queda entonces, en todo ese cúmulo de teología, dónde queda una gota de misericordia por el pecador? Vean el versículo 20. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento, ¿sí? Pero no muestra, no dice, ¡ay, pero que Dios intervenga a favor de ellos! No, como diciendo, se lo merecen, así viven los malos, diariamente son atormentados por o sea, como si él estuviera sintiendo un placer de que así sea la vida, la suerte de los pecadores. Versículo 21, estruendos espantosos hay en sus oídos, ¿sí? Y luego dice, en la prosperidad del asolador vendrá sobre él, o sea, y si es cierto, en la vida del pecador, él es atormentado por su conciencia todos los días. Y vivir atormentados por la conciencia es uno de los peores castigos que puede tener una persona. Versículo 22. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Aquí tinieblas es peligro. El pecador no cree que volverá del peligro y hay una espada descubierta cada momento para él. Es decir, él sabe que todo pecador sabe que en cualquier momento el pecado le va a cobrar la factura en su vida. Así está viviendo el pecador. Pero insisto, él lo está expresando sin una sola gota de misericordia para el pecador y mucho menos para Job, porque lo está diciendo realmente, al estarlo diciendo, lo está diciendo por Job, ¿sí? Versículo 23, vaga alrededor tras el pan, diciendo, ¿dónde está el pan? Sabe que le está preparado el día de tinieblas. Ahora, en el Antiguo Testamento, el pan, tener necesidad de pan, del alimento, era la necesidad más extrema que se tenía, ¿sí? Entonces, aquí lo que está diciendo es que los malos están en extrema necesidad y ellos están preparados para que en cualquier momento llegue el día de las tinieblas, llegue el día de la muerte de ellos. Luego versículo 24 y 25, tribulación y angustia le van a turbar al malo y se esforzará contra él como un rey dispuesto para la batalla, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, ¿sí? O sea, lo que está diciendo aquí es exactamente, sí, ha dado una descripción real, cierta de la vida, de la suerte del pecador, pero vean que al final él dice, y esto van a sufrir los malos, los pecadores, porque se levantaron contra Dios, se portaron soberbios contra el Todopoderoso. Y sí es cierto, el pecador es soberbio cuando se levanta contra la voluntad de Dios y vive su propia voluntad, pero aquí lo malo no es la teología que ha mencionado Elifaz, lo malo es la falta de misericordia en la teología que ha mencionado Elifaz. Este es el punto malo que tenemos en Elifaz. Luego versículo 26, corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, es decir, como un soldado totalmente protegido, confiando en su armadura, así el malo está confiado en sus maldades. Luego versículo 27, 28 y 29 continúa hablando de los malos, dice, porque la gordura cubrió su rostro. Aquí entendamos
En este tiempo, gordura es sinónimo de prosperidad, ¿sí? Estamos en el desierto, estamos en tiempos antiquísimos. Entonces, aquí un gordo sería alguien próspero, ¿sí? Entonces, la gordura cubrió su rostro, es decir, vivía en sus prosperidades e hizo pliegues sobre sus ijares, ¿sí? Aquí la palabra ijares, bueno, los ijares, ¿qué son los ijares? Son las llantas, pues es esta parte de aquí de un lado de la panza, ¿verdad? Los ijares, los plieguecitos exactamente, esos son los ijares, ¿sí? Entonces dice, y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas, no prosperará ni durará sus riquezas ni extenderá por la tierra su hermosura, ¿sí? Y todo esto. Nuevamente, tres aspectos podemos entender. Describe la suerte, la vida del pecador, lo cual es totalmente cierto. Todo lo que ha dicho es correcto, teológicamente cierto, pero sin ni una sola gota de misericordia. Recordemos, no podemos usar de teología sin misericordia, ¿sí? Y número tres, todo esto lo está diciendo por Job. Es decir, cuando ha descrito todo esto, tiene a Job en mente y nuevamente tenemos este aspecto de condenación. Elifaz se está lanzando en una condenación implacable contra Job. Versículo 30. No escapará de las tinieblas, es decir, no va a escapar del castigo. La llama, este viento abrasador del oriente que ya había mencionado, este viento asolador, secará sus ramas y con el aliento de su boca, de la boca de Dios, perecerá. O sea, en otras palabras, Job, no vas a escapar de Dios. Dios te va a castigar. Y vean qué palabras tan hermosas, tan dulces. Estas consolaciones de Dios, estas palabras dulces que dice Elifaz. Vean, le está diciendo a Job en medio de su dolor, en medio de esta situación, Job, espérate porque viene más castigo de Dios. Dios va a terminar de castigarte. Qué palabras, en verdad, qué corazón de hombre. Versículo 31 y 32. No confíe el iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerán, ¿sí? Y esto implica una muerte antes de tiempo, porque dice, no confíe el iluso en la vanidad, porque dice, él será cortado antes de su tiempo. Y recordemos, vean, qué palabras tan imprudentes. Él va a ser cortado antes de su tiempo, él va a morir antes de tiempo. Job está en una situación que realmente parece ser que va a morir, entonces realmente se lo está diciendo por Job. Y si no lo dijera por Job, lo cual lo dudo totalmente, lo diría por los malos y ha hablado con una imprudencia y con una falta de misericordia. O sea, en cualquier sentido, Elifaz ha estado muy mal la actitud con la que ha dicho. No está mal lo que ha dicho del todo, pero del todo está mal la actitud que él ha tenido. Y sus renuevos dice, y vean el versículo 32, él será cortado antes de su tiempo. O sea, se va a morir antes de tiempo, lo cual es totalmente imprudente. Tienes a Job que está agonizando, está en una enfermedad, o sea, qué imprudente que se lo diga a él. Y luego dice, y sus renuevos no reverdecerán. Aquí, este término renuevos es un simbolismo de los hijos. Entonces vean el corazón tan perverso, tan duro. Y sus hijos, y no va a tener hijos, es lo que le está diciendo. Los hijos de Job habían muerto. Y aún en medio de este dolor le está diciendo, ya no vas a tener hijos. O sea, qué falta de misericordia. Luego versículo 33, perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo. O sea, uvas sin madurar. Job, no alcanzaste el propósito de tu vida, Dios te va a condenar. Vean, condenación tras condenación tras condenación. Luego versículo 34. Porque la congregación de los impíos será asolada. Y luego dice, y fuego consumirá las tiendas de soborno. O sea, otra vez, lo que Elifaz está diciendo, ¿sabes qué? Donde hay soborno, donde hay pecado, el fuego consume esas tiendas. Y realmente Elifaz se acuerda de que fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores de Job. O sea, otra vez lo que está diciendo
Job, Dios te va a castigar y ese fuego que llegó no fue accidente, fue Dios mismo que te estaba castigando ya desde ese entonces. Entonces vemos palabras realmente sin piedad alguna. Versículo 35. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y sus entrañas traman engaño. Y concluye las palabras de Elifaz diciendo: hay dolor, hay pecado, hay engaño en la vida de todo pecador. Y es exactamente lo que los amigos de Elifaz están viendo en Job. Job, hay dolor en tu vida, hay pecado y hay engaño. Y concluye este versículo 15. Realmente este es uno de los versículos en la Biblia que cuando uno termina de leerlos, termina uno hasta con cierto sentido de molestia, de indignación, de decir, bueno, ¿y qué está pasando con esta persona? ¿Qué se cree? ¿Qué podemos aprender nosotros de este texto? Y podemos aprender realmente cosas muy buenas, ¿sí? Una nueva ronda de discursos, amigos que están acusando de una manera directa a Job, pero amigos que no conocen la razón del sufrimiento de Job, pero que alegan tener la correcta teología para conocer la causa y el remedio de Job. O sea, aquí el problema es que ni Job sabía por qué estaba viviendo esto, pero ellos sí dicen, ya sabemos por qué estás viviendo esto, y es más, además sabemos la forma como puedes salir de esto, ¿sí? Amigos que a nombre de Dios, basados en una teología que presume ser la correcta, le ofrecen condenación, condenación, condenación a Job. Es decir, Job, no haces lo que nosotros te decimos, no abrazas lo que te decimos, entonces estás mal, ¿sí? Y esta historia se repite a lo largo de los años. El día de hoy hay muchos Elifaz, muchos Bildades, muchos Zofares, muchos amigos de Job que a nombre de Dios, que por el amor a Dios, por el amor al pueblo de Dios, a la iglesia, se basan en una teología incorrecta de la palabra de Dios y se apoyan en la palabra de Dios para lanzar condenación a aquellos Jobs de los cuales ellos no entienden por qué están viviendo la situación que ellos están viviendo. El problema de estos amigos de Job es que al no comprender la situación de un Job, se ponen a condenar a un Job, pero lo hacen con una Biblia en mano y prorrumpiendo que ellos conocen de Dios, que Dios los envía y demás. ¿Qué podemos aprender entonces en este capítulo 15 que está lleno de condenación y condenación? Podemos aprender dos cosas. Podemos aprender en dos sentidos. La primera es esta, que el día que nosotros veamos a un hermano que está pasando por una situación dolorosa o difícil, escuchen con atención esto, que cuando veamos a un hermano que está pasando en una situación dolorosa o en una situación difícil, ¿sí? En una situación que quizás ni él mismo está entendiendo por qué está viviendo esto, recuerda en ese momento quién eres tú para juzgar al criado ajeno, ¿sí? ¿Quién eres tú que no conoce el porqué de lo que él está viviendo para que tú llegues y lo condenes con la palabra de Dios, para que tú llegues y le digas, es que tú eres esto, es que estás pasando esta situación por esto, y con tu dedo acusador levantes tu dedo y lo estés acusando, ¿sí? ¿Quién eres tú? ¿Sí? No podemos nosotros, no tenemos realmente la capacidad para que cuando un hermano esté viviendo una situación difícil, dolorosa, nosotros lleguemos a la primera, es que esto es totalmente irracional. Hay hermanos que están viviendo una situación que Dios sabe por qué están viviendo, que ellos a lo mejor no lo entienden, se quedaron desempleados, tienen una situación difícil, están viviendo una situación difícil, y ellos quizás ni lo están comprendiendo del todo, y llegamos nosotros a la primera y rápido les decimos, es que tú eres un pecador, es que tú hiciste mal, es que por esto, es que como le hablas tan mal a tu esposa, es que como haces esto, por eso Dios te está castigando. Ahí espérate un momento. ¿A poco tú eres Elifaz, tú eres Zofar, tú eres Bildad? No seamos rápidos en juzgar,
¿sí? De hecho, la Biblia nos presenta lo contrario. Romanos capítulo 12 nos presenta, cuando habla, dice, el que exhorta en la exhortación. Aquí la palabra exhortar es animar, restaurar, levantar con las palabras. La Biblia nunca te está diciendo que tú adoptes un papel de Elifaz, un papel de Sofar, de Bildad, donde con tus palabras des el tiro de gracia al hermano que está en una situación dolorosa, difícil, ¿sí? ¿Por qué cuando vemos a un hermano que está en una situación dolorosa o difícil, lo primero que viene a nuestra mente, a nuestro corazón es condenarlo? Porque somos a veces como Elifaz, como Sofar y como Bildad, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado con esto. El día que Dios te permita que veas a un hermano que esté atravesando una situación dolorosa, una situación difícil, es más, el día que veas a un hermano, de hecho, hasta la Biblia dice, cuando veas a un hermano que lo sorprendas en un pecado, de hecho la Biblia dice, restáurale con espíritu de mansedumbre, no dice, lánzate contra él, ve ahí a la iglesia y dile, ay hermanos, miren, este hermano es un falso, esto y aquello, y haz una propaganda y destruye su carácter, destruye su nombre y demás. No, sino que debemos nosotros de tener misericordia y en vez de cambiar palabras de condenación, una actitud de condenación, brindemos ayuda, comprensión, o en el mejor de los casos, seamos como los amigos de Job antes de que hablaran. Guardar total silencio, ¿sí? Podemos aprender esto. No somos nadie, no estamos en una postura. Ahora, con esto estoy negando el que se debe de juzgar, el que se debe de juzgar con justo juicio, ¿no? Sí se debe de juzgar con justo juicio, sí se debe traer a la luz el pecado, pero hay formas, pero aquí el punto es que somos muy dados a condenar, a sacar conclusiones, a decir situaciones, y esto no debe de resultar de esta forma, ¿sí? Si hay un hermano que, por ejemplo, no tiene trabajo, tiene ya tiempo sin tener trabajo, y a este hermano se le ocurre en la reunión de oración decir, hermanos, quiero pedirles para que Dios me provea de un trabajo. ¿Quién eres tú para que al final de la reunión vayas con el hermano y le digas, hermano, veo que no tiene trabajo desde hace meses, pues, ¿qué pecado tiene y qué demás? O sea, no tengamos esta actitud de un Elifaz ante la vida de un Job, que no sabemos nosotros por qué Dios está permitiendo situaciones en su vida. Lo otro que podemos nosotros aprender es lo siguiente: si somos nosotros mismos quienes nos encontramos en una situación difícil, en una situación dolorosa, en una situación en la que a veces ni nosotros sabemos por qué la estamos viviendo, pero que sí entendemos que es una situación que no es producto de nuestros pecados, que no es consecuencia de nuestros pecados, y que reconocemos es que Dios finalmente está obrando aquí, Dios está permitiendo esto en mi vida, me está causando dolor, me está causando aflicción, pero no se deriva de un pecado, no se deriva de alguna consecuencia mala que yo hice, etcétera. Entonces, si en esos momentos, cuando Dios, como dice el libro de Hebreos, nos está disciplinando para hacernos partícipes de su santidad, tenemos hermanos que no, tú estás así porque tú eres esto, y vienen a condenarnos y a decirnos y demás. Entonces, ¿qué hacer con aquellos que a nombre de Dios y con una Biblia en sus manos nos condenan? ¿Qué podemos hacer con estos hermanos que, o sea, si ni yo sé por qué estoy pasando esta situación en mi vida, y tú llegas y dices, ¿qué es esto? Y yo te digo, no creo que sea el pecado que tú estás diciendo, porque he cuidado mi vida, he caminado en santidad delante de Dios. No, pero ellos dicen, no, pero eres esto, pero tú eres esto, cuando realmente sabes que no lo es así. ¿Qué hacer con aquellos que se lanzan en condenación? Y la respuesta realmente es muy sencilla. ¿Qué hacer con aquellos que nos condenan y que nos atribuyen ciertos pecados y demás? ¿Qué hacer con ellos? La respuesta es sencilla: nada. No tenemos que hacer absolutamente nada. Vamos a abrir la Biblia y con esto vamos a concluir. Romanos capítulo 8, versículo 1 y después versículo 33 y 34. Y insisto,
nuevamente en esta postura, cuando nos encontramos en una situación no derivada de nuestra maldad, no derivada de nuestro pecado, porque vienen momentos en nuestra vida donde Dios obra en nuestras vidas, donde no lo entendemos, donde Dios está obrando en nuestro carácter y demás, y ahí en vez de tener manos que nos estén sosteniendo, manos que nos están acusando, ¿qué podemos hacer contra esta falsa acusación? Y como Bildad y Elifaz y los amigos de Job, que lo hacen a nombre de Dios y se sienten con un celo de Dios, ¿qué debemos hacer? Respuesta: absolutamente nada. Porque si tú estás en Cristo, dice Romanos capítulo 8, ya lo tienen, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y quiero que vean entonces que si estamos en Cristo, y es en Cristo en que Dios permite un tiempo de aflicción, un tiempo de prueba en nuestras vidas, la Biblia dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero que ellos llegan y dicen: es que porque tú eres esto, porque tú hiciste, porque tú tal, esto y aquello. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Sí, no entiendo por qué estoy viviendo esto, pero lo que sí entiendo y lo que sí me deja ver la Biblia es que no es cierto. Yo no soy el pecador que tú estás diciendo. Yo no estoy con el castigo de Dios, estoy con la disciplina de Dios. Y dice el libro de Proverbios que la disciplina de Dios es una muestra de su amor, no de su enojo. Luego vean el versículo 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, irónicamente, es una pregunta retórica. La idea es nadie, pero realmente es que sí hay quien condena a los escogidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Sí, yo les puedo decir quién. Bildad, Elifaz, Zofar, los amigos de Job, gente como los amigos de Job. Ellos iban a acusar a los escogidos de Dios, pero queda totalmente sin efecto, porque Dios es quien justifica a sus escogidos. Entonces, Elifaz, ni gastes saliva, o Elifaz, te vas a cansar en estarme acusando, porque de todas las acusaciones, Dios es quien me justifica en Cristo Jesús. ¿Quién es el que condenará? Igualmente, pregunta retórica, pues nadie va a condenar, pero la respuesta es que sí hay quien condena. ¿Quién? Elifaz, Bildad y estos amigos de Job. ¿Quién es el que te condena? Aquellos que ni conocen la historia, lo que hay detrás del trato de Dios en tu vida. Y aun cuando existan estas personas, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿quién te va a condenar? ¿Quién va a llegar contigo y decirte: tú estás fuera de la familia de Dios, tú estás fuera de la gracia de Dios? ¿Quién me va a condenar? Si Cristo murió por mí, si Cristo resucitó por mí, si Cristo está a la diestra de Dios por mí, y estando a la diestra sigue intercediendo por mí. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Nadie. ¿Qué entonces debemos hacer con aquellos que a nombre de Dios y con una Biblia en mano nos condenan? Nada debemos hacer, ¿sí? De hecho, pues Job no debió realmente, lo entendemos a la luz de estos textos, Job no tendría que haber respondido a las palabras de sus amigos, pero bueno, aquí estamos viendo toda esta descripción y estamos obteniendo toda esta enseñanza tan hermosa para nuestras vidas. Entonces, el punto es: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos muchas gracias por esta verdad que es presentada en este capítulo número 15, un capítulo lleno de coraje, lleno de palabras sin misericordia, lleno de condenación. Y esto nos recuerda, Señor, entonces, que en Cristo no hay ninguna condenación, Señor. Gracias por la salvación que nos has dado. Gracias porque nada ni nadie nos puede condenar cuando estamos en Cristo, que no andamos conforme a la carne, dice este texto. Pero también, Señor,
Esto nos lleva a una responsabilidad ante aquellos hermanos que nosotros no conocemos los tratos que tú tienes para con ellos. Líbranos de actuar, Señor, como Elifaz. Líbranos de actuar, Señor, con falta de misericordia. Y, Señor, ayúdanos mejor a hacer, a presentar una ayuda a aquellos hermanos que pasan por situaciones que tú permites en sus vidas, Señor, y situaciones dolorosas, situaciones difíciles. En vez de llegar y condenar, ayúdanos a usar de la misericordia, del aliento, de la restauración, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.